A mí me parece live. ¿Qué te parece? Bien, pues ya estamos acá. Hola, hola, gente, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues iniciando las actividades de Transurbana 2023. Hoy tenemos el placer de tener por acá a Steph Niaupari, que nos va a platicar y nos va a hablar sobre su experiencia en la empresa de Grindr como gerente de promoción de la igualdad. Tiene una trayectoria y un currículum muy, muy amplio. Sin embargo, bueno, trabaja la inclusión del lenguaje en los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica y para el Congreso de Estados Unidos. Y la verdad es que para Transurbana estamos muy felices de que nos estés acompañando, de que estés por acá compartiéndonos toda tu experiencia, sobre todo porque este año pensamos que Transurbana fuese un espacio para empezar a impulsar y fortalecer a liderazgos trans. Y creo que el saber que hay personas trans, personas no binarias, que están haciendo mucho activismo, mucho trabajo, pues eso a mucha gente nos contagia, ¿no? De esta misma energía, y empezar a luchar y trabajar por nuestros derechos, pues, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta plática. Cabe resaltar que es gracias a la colaboración que estamos trabajando con el Consulado General de Estados Unidos acá en Guadalajara, que nos está apoyando para hacer posible todas estas conferencias. Y pues, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, hola, hola Isaac, hola a todos. Estoy muy bien y muy honrado de estar aquí también y ser partícipe de Transurbana. Creo que es un evento súper importante, súper necesario para tener estas conversaciones, no solo cómo llegar a estos espacios nosotros mismos, pero también a seguir apoyando a las personas que recién están tal vez empezando, buscando qué carreras quieren seguir, ¿verdad? Y hay muchas diferentes oportunidades y realmente es saber cómo apoyarnos para llegar ahí. Pues muchas gracias. Y platícanos en toda esta trayectoria de movimiento social, en tema de la defensa de los derechos humanos de las poblaciones, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué te hizo hacer que tú dijeras, yo necesito hacer esto? Bueno, digamos que la historia yo siempre cuento que empezó cuando tenía como unos 8 o 9 años y mis padres tenían una panadería y llegaron las personas de el gobierno con unos letreros diciendo que es el pago justo, ¿verdad? Y no por meter bola a mis padres, pero yo al leer eso y hablando con las personas que habían recién llegado de sus países que trabajaban con nosotros, les decía, bueno, ¿cuánto les estaba pagando? Porque aquí en inglés dice tal cosa y no les estaban pagando de una manera justa, ¿verdad? Entonces, para mí siempre ha sido, bueno, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Qué es la información que existe? Y si es que no está siendo justo una situación, ¿cómo estamos abogando para las personas que están alrededor nuestro? ¿Verdad? Sin saber que eventualmente yo iba a encontrarme entre todo esto y saber que tenía que abogar por mí misma, ¿verdad? Entonces, justamente surgió una situación con otros amigos trans en, en el colegio y donde no teníamos un espacio donde acudir, no tuvimos una forma de poder expresarnos y pudimos impulsar el primer grupo estudiantil de personas queer, ¿verdad? En un colegio en Nueva York, ¿verdad? Y eso también llegó a, cuando estaba en la universidad, a poder impulsar los primeros baños inclusivos en una escuela, en una universidad pública, ¿verdad? Y igual, realmente no conociendo que yo estaba haciendo todo esto por mí misma, ¿verdad? Por buscar espacio, por buscar una forma de reconocimiento. Y creo que cada experiencia me ha llevado a seguir impulsando por los derechos de otras personas. He podido hacerlo en las comunidades solas, las comunidades con discapacidad, en comunidades latinas también aquí en los Estados Unidos, definitivamente para la comunidad LGBTQ. Ok. Sí, justo platicábamos ayer en las sesiones que tuvimos que muchas personas trans pensamos que para poder exigir
o poder trabajar en nuestros derechos, tendríamos que tener alguna carrera o ser expertos en algún tema. Pues, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo digo que la experiencia vale donde sea, ¿verdad? Y yo a veces me pongo a pensar cómo llegué yo a Grindr, cómo llegué a hacer este tipo de trabajo. Y y los proyectos que más resaltan, por decir, es, por ejemplo, vendiendo unos Jello shots, ¿verdad? En los bars, ¿verdad? Como una forma de recurrir fondos para una organización y teniendo esas conversaciones con personas, hablando sobre qué era el tema y por qué comprando una copita iba a servir a la organización para que siga impulsando por sus derechos, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros hacemos, haciendo el chancho solidario, la comida solidaria. Yo digo, todo eso se gana para poder llegar con esas experiencias a estos trabajos. Yo no creo que necesitas tener una carrera porque es algo que se te nace todos los días, ¿verdad? Y yo creo que específicamente con una persona trans nosotros no vivimos de forma individual, no podemos existir de forma individual, ¿verdad? Porque ¿quién es la persona que nos enseñó cómo tal vez vestirnos, cómo encontrar apoyo para las hormonas, quién nos regaló nuestro primer binder, ¿verdad? Es lo que yo siempre hablo de. Eh, no podemos existir en un vacío porque hay tanta gente que nos viene a apoyar y mostrar que realmente esto no es una carrera, sino es algo que lo hacemos de amor por la comunidad. Así es, así es. Justo lo importante es este tema de la visibilidad, porque debo de confesar que en la búsqueda, ¿no? De mi propia identidad, de la búsqueda de mi propio camino, yo me empecé a encontrar información y empiezas a ubicar a personas y una de las fotografías que veía era la tuya, pues, ¿no? Porque hay muchas posts o publicaciones de tu persona y de repente el conocerte para mí fue de, oh, yo lo he visto en algún lado, pues, ¿no? Entonces, creo que esta visibilidad es importante, ¿no? Que de repente ser como un punto de referencia, que es, si bien no podemos hablar por las experiencias de otras personas, pero hay personas que se pueden reflejar en nuestras experiencias, ¿no? ¿O qué opinas de esto? Claro que sí, y yo no puedo vivir de otra forma sino ser visible. Honestamente, eso es entre mis familiares, entre mi carrera, entre todas las posiciones que he tenido. Yo tengo que ser mí misma porque tal vez hay alguien ahí que tiene miedo de poder salir, ¿verdad? Yo tuve la gran fortuna de conocer a Najwa Johnson, que es una persona trans masculina, que en ese tiempo era director de una organización bien grande sobre los derechos de víctimas de violencia, ¿verdad? Y al verle y ver su presencia y ver cómo dominaba los espacios que entraba, yo decía, bueno, y yo como una persona que recién estaba comenzando a conocerme como una persona trans, dije, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Y siempre me hablaba de por qué es importante existir y existir completamente y auténticamente en todos los espacios. No importa si estamos tomando un cafecito en un lugar o lo que sea, es existir y ser y saber quién somos, ¿verdad? Porque eso realmente es lo que nos va a dar la fuerza para seguir siendo visibles cuando la gente nos está atacando o está tratando de quitarnos los derechos, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sé que eres de Ecuador, pero ahora vives en Estados Unidos. Eh, el tiempo, tú estuviste un tiempo acá. En tema de derechos, Ujú. ¿cómo comparas tanto acá Ecuador como Estados Unidos a nivel Latinoamérica que has tenido oportunidad de viajar? ¿Cómo comparas o qué avances hemos tenido en tema de derechos hacia poblaciones trans? Yo creo que es complejo porque si es que te fijas acá en los Estados Unidos, hemos tenido un poco de progreso y también yo diría igual en Latinoamérica, pero hay muchos diferentes factores que siguen con su agenda y siguen intentando quitarnos esos derechos. Hemos visto bastantes diferentes leyes retroceder al nivel estatal en los Estados Unidos y creo que entre estas elecciones en Latinoamérica hemos visto también bastante personas no apoyar a la comunidad o apoyar a ciertas partes, a la LG, ¿verdad? De la comunidad y no la T, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, de cierta manera, también
involucrándonos en política, involucrándonos en salud, involucrándonos en lo que es la abogacía comunitaria y también nos tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que esto no es nomás en los Estados Unidos o Latinoamérica, pero en forma mundial no nos están tomando en cuenta, ¿verdad? Están tratando de borrarnos y no podemos permitir eso. Y yo creo que las comunidades de base están haciendo un estupendo trabajo en siguiendo adelante, ¿verdad? Porque no es fácil, absolutamente. Y esto no es una lucha que vamos a ganar, yo digo, en unos 3 meses, ¿verdad? Esto es una lucha constante. Ok, muy bien. En este tema de la lucha por el lenguaje, la inclusión del lenguaje, también leí dentro Ujú, de tu semblanza y en estos posts que hay de internet, también has trabajado con poblaciones sordas. ujú. Este, ¿Cómo ves ahí? Porque sé que hay mucha población trans, incluso población trans sorda, y eso hace mucho más complejo el tema para ellos, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta situación? Claro, si estamos hablando de que creciste en un mundo donde todos están hablando un idioma y no hay información sobre quién eres, porque obviamente no lo entiendes, y esto puede ser para una persona también migrante de cierta forma, ¿verdad? No hay esos recursos, no hay esos servicios para ti. Entonces, si es que estamos hablando sobre la comunidad sorda en particular, creces también en un mundo que es cis-hetero, ¿verdad? Y que solo están hablando de estas cosas y solo tiene que ser de esta manera. Entonces, yo he visto a muchas personas trans y personas de la comunidad encontrarse con dificultades hasta poder organizarse y tener que buscar a organizaciones de base fuera de la comunidad sorda para poder entender y tal vez comunicarse con ellos, pero también las comunidades, digo, las organizaciones LGBTQ también no han tenido esos encuentros con personas sordas. Entonces, yo creo que falta ese acceso entre nuestras comunidades para poder compartir esos recursos, ¿verdad? Y eso es algo que también yo pongo abiertamente afuera. Si es que alguien está tratando de buscar recursos locales, por favor me pueden escribir. Yo felices de conectarles. Yo hablo cuatro diferentes lenguas de señas, ¿verdad? En los Estados Unidos, en el Ecuador, en Chile. Me he manejado muy bien en estos rumbos y es algo que yo sigo trabajando en. eh, donde sea que vaya, ¿verdad? Fue muy bonito. Yo visité a una organización en El Salvador y vi en su mural que tenían unas personas que estaban con estaba dibujado diferentes señas, ¿verdad? Entonces me sorprendí, me dijeron, sí, hay personas sordas queer que están viniendo al centro y no sabemos cómo compartir con ellos, ¿verdad? Entonces, si se encuentran en esas situaciones, es importante buscar la manera de poder compartir. Igual como siempre nos compartimos entre comunidad los recursos, tenemos otras personas con diferentes discapacidades que también tenemos que aprender y aceptar y proveer, ¿verdad? Esa misma información como lo hacemos a cualquier otra persona. Ok. Sí, de hecho, acá en México sabemos que hay grupos de personas trans, personas de la diversidad sexual con diversas situaciones de discapacidad. Sin embargo, sí es más complejo, sobre todo por esta falta de educación en el lenguaje de señas, porque en realidad, pues es algo que no lo enseñan, pues, ¿no? Claro. Y no en cualquier lugar puedes llegar y decir dónde hay clases, ¿no? Y creo que es muy importante empezar a avanzar también en estos temas y que sea algo más accesible, pues, ¿no? Claro, y como dices, puede ser complejo, pero no es difícil, ¿verdad? Y teniendo la apertura también es importante porque yo creo que con ahora lo que tenemos, los medios sociales, tenemos Insta, tenemos Facebook, ¿verdad? Hasta poner en Google comunidad sorda en Quito, comunidad sorda en México, ¿verdad? Vas a encontrar algo y empezar en ese proceso de al menos, bueno, tal vez no sea el proyecto focal, pero encontrar a personas que tal vez yo pueda aprender lo más básico que es cómo saludar a las personas, cómo preguntarles cómo están,
¿verdad? Y de esa manera ya tener esas conversaciones bien simples para que las personas que sean sordas y son parte de la comunidad puedan volver y se sientan cómodas en volver a esos espacios porque saben, alguien está intentando, ¿verdad?, a comunicarse conmigo. Sí, yo me quedé con una frase que justo dijo un chico sordo, en el que él decía, es que yo no tengo ningún problema. Los del problema son ustedes porque ustedes no se pueden comunicar conmigo, pues, Exactamente. ¿no? Y viéndolo desde esta manera es como que tienes razón, pues, ¿no? Digo, realmente uno no es quien se puede comunicar con ellos, pues, ¿no? Ujú. Y Muy si bien, a pensar, la lengua de señas en bastantes países técnicamente es la segunda o tercera más hablada, ¿verdad? Y eso realmente no hay registro de. Entonces, sabiendo este idioma es algo que también te beneficia por muchas maneras. sí, 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 sí. Y pues bueno, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, tal vez tu trabajo, digamos que es general. Sin Ujú. embargo, cuando hablamos de transmasculinidades o cuando hablamos de personas no binarias con la capacidad de gestar, ¿cómo se aborda el tema? ¿Cómo está el panorama a nivel Latinoamérica, en Estados Unidos? ¿Qué has visualizado con respecto a ello? Pues de las conversaciones que he tenido con varios proyectos, la inclusión de el lenguaje sobre nosotros no hay. ¿Verdad? Creo que lo que más me sorprendió es una persona que me dijo es que me quisieron hacer un examen creo que en español es de PAP y el Papa Nicolau, y yo al mencionar mi identidad, mi género al doctor, pues me mandó para que me hagan checar la próstata, ¿verdad? Que obviamente no es algo que esta persona tiene, pero el doctor por no querer ayudarle, le mandó a algo completamente diferente y haciéndole gastar tiempo, dinero, esfuerzo y ese gasto emocional. Y yo creo que para nosotros en cualquier lugar, Estados Unidos y acá, ¿verdad? Porque acá constantemente estamos escuchando a las personas tener, si es que estás viviendo en una ciudad grande, tal vez tengas un doctor, ¿verdad? Y todas las personas van a ese doctor. Entonces también encontrar una cita es bien difícil. Y yo creo que más que nada la, no, la falta de no solo el doctor, pero las personas que trabajan en las clínicas y en hospitales no nos entienden, no nos conocen y no saben cómo tratarnos, ¿verdad? Entonces, algo tan simple como podría ser un corte, ¿verdad? O me rompí el brazo. Alguien también me dijo, me rompí el brazo y me dijeron, pues tu brazo es trans, no te vamos a ayudar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el hueso? Que el hueso sea trans, ¿verdad? Entonces son hasta cosas tan simples que si ni me pongo a pensar una persona transmasculina embarazada y todo lo que tiene que sufrir por tener servicios básicos, al pensar, bueno, es que si ya te dijeron que rompiste el brazo y el brazo es trans, entonces no te van a ayudar en nada más, ¿verdad? Peor verte en ese estado. Y creo que no hay suficiente entrenamiento desde las universidades para estos médicos, para que sepan cómo tratar a las personas trans y a las personas de la comunidad LGBT. Y eso es una recurrente en toda Latinoamérica, pues, Sí, ¿no? Porque en México estamos en las mismas condiciones en cuanto a ujú, temas de salud, pues, ¿no? sí. Un líder en Colombia me dijo justamente en una conferencia recientemente, es que nos vamos a morir de huevadas, ¿verdad? Nos vamos a morir de cosas tan simples, no porque nos están atacando el sistema y toda la gente que nos odia, nos vamos a morir porque no queremos ir al doctor, porque nos da miedo, nos da fastidio, ya es, peleamos todos los días y estar peleando por algo tan simple no hace sentido, ¿verdad? Entonces mejor no voy al médico. Y es tan importante hacernos estos chequeos preventivos porque queremos seguir viviendo una vida muy larga, ¿verdad? Así es, digo, y muchas de las campañas de salud o temas de prevención realmente son muy heteronormadas, muy Claro. binarias, Ujú, y no se contemplan nuestras corporalidades, nuestras necesidades. ujú. Por eso creo que es bien importante que nos fortalezcamos
y podamos conocer pues nuestros derechos para poder empezar a exigirlos, pues, ¿no? Y, Es una recurrente, al menos acá en la organización, que la gente me pregunta, ¿no? Oye, en tal lugar se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y creo que es bien simple, ¿no? ujú, Si una persona tiene derecho a eso, ese mismo derecho tienes tú, pues, ¿no? claro, y yo creo que, y esto yo he visto bastante con personas transmasculinas que he conversado, que también es tener miedo a decir cuáles son tus derechos, ¿verdad? Y yo creo que uno, al conocernos, nos empoderamos tanto, ¿verdad? Y dos, tenemos que usar ese mismo empoderamiento para quedarnos ahí y decir, bueno, si es que no me quieren atender de esta forma, ¿cuál es tu nombre? Y poner el reporte, ¿verdad? Porque si no estamos haciendo estos reportes hacia estas personas, hasta estos hospitales, hasta estas clínicas, ¿verdad? También estamos dejando que estas cosas se repitan. No estamos exigiendo por ello. Y yo sé que también igual es un fastidio tener que hacerlo, un fastidio de tener que entrar a estos pleitos tan simples por nuestros derechos básicos, pero lo tenemos que seguir haciendo. ¿Verdad? Porque de una manera u otra el sistema lo que evalúa es el número de reportes que hay contra estos casos para poder hacer estos cambios, Ok, ¿verdad? ok, ok. Muy bien. Steph, ¿cómo llegas a la empresa de Grindr? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue tu experiencia a llegar con esta empresa? ¿Qué impresión tal vez tenías tú? Porque bueno, al conocer la aplicación, de repente las personas ubicamos es solo para hombres, homosexuales, blancos, cierta estatus económico. Mm. ¿Cómo llegas tú ahí? Bueno, justamente yo había visto un post de trabajo, creo que un año antes de lo que yo apliqué. Dije, bueno, está interesante, me llegó como en un listado de diferentes trabajos que habían, y yo ya estaba buscando para salirme de lo que yo estaba haciendo. Y de repente unos amigos y unos colegas, 6 personas en total me mandaron este post para este trabajo. Y más que nada, uno de ellos que respeto bastante me dijo, bueno, de las conversaciones que hemos tenido, todo lo que tú quieres hacer en este mundo, eso es lo que más te sirve para ti. Y personalmente él fue al director y me habló y le contó sobre mí y me llamaron, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, esos vendiendo cositas en el bar, haciendo recaudaciones de fondos, todo eso son cosas que él también resaltó a mi director, ¿verdad? Sabiendo que que soy una persona que se mueve en todos diferentes espacios, que abiertamente soy quien soy y no me importa, ¿verdad? Más que nada apoyar mi comunidad de cualquier forma. Eh, y eran una serie de entrevistas, no era únicamente solo una, eran como 6 entrevistas que tuve que hacer. Y con cada persona que hablaba, les contaba de los diferentes trabajos que hacía, más lo que también tengo mis preparaciones, ¿verdad? Y les caí bien. Y también a mí cuando me enteré que el trabajo que realmente tenía que ver con, de una perspectiva global que yo no me anticipaba. ¿Verdad? Pensaba que era solo en los Estados Unidos, solo se hacía ciertas cosas, se organizaba de una forma muy como yo te doy esto, tú me das esto, y solo por la foto, porque hay varias compañías que trabajan de esa forma, y no es así, ¿verdad? Han sido muy honestos en poder darme los presupuestos para poder hacer estas visitas, hasta regalar los binders, que es algo que hemos hecho durante todo este año. Hemos regalado más de 2,000 binders, ¿verdad? Entonces, poder hacer estos trabajos y poder también yo decir muy claramente, estos son mis objetivos, cómo podemos trabajar en conjunto, ha sido muy sorprendente para mí, ¿verdad? Y más que nada cuando empiezo a conocer a personas que son usuarios fuera de los Estados Unidos, eh, existen personas trans masculinas por todo lado en la aplicación, personas trans femeninas, personas no binarias, tenemos hasta mujeres lesbianas que también han utilizado la aplicación de cierta forma, ¿verdad? Entonces se me hace súper interesante cómo ha expandido, ¿verdad? Lo que es la aplicación
Y claro, históricamente fue abierta para las personas, hombres, gays, cis, ¿verdad? Y hasta eso se ha transformado en lo que ya estamos algunos años por todo el mundo. Y creo que cada persona usa la aplicación de su manera. Y ha sido súper interesante aprender de diferentes amistades que han surgido, grupos para ir a la playa. em, y veo bastante de las cosas que se hace en esta compañía, algo que se refleja bastante en los objetivos que yo quiero también tener para el mundo queer, para el mundo trans, ¿verdad? Entonces estoy feliz de estar acá y tenemos algunos proyectos para el próximo año que no puedo anunciar todavía, pero muy feliz de poder empujar. Bueno, vamos a estar esperando esos proyectos, pues, ¿no? Ujú. Y cuando llegas acá a esta empresa, toda esta experiencia en tu activismo social, en la defensa de los derechos de poblaciones de diversidad sexual, poblaciones trans, poblaciones no binarias, todo este conocimiento, ¿cómo te llega a ayudar para Oh, bastante. o qué retos viste o cómo lo llegaste a complementar esta parte? Ujú. Bastante, ¿verdad? Porque yo creo que con las experiencias que yo he tenido, sin ellas no podría estar haciendo este trabajo. ¿Verdad? Porque tiene que ver bastante con creando alianzas, teniendo las conversaciones difíciles que a veces nos cuesta tenerlas al nivel como de una compañía, ¿verdad? Y realmente resaltar las vivencias de las personas que usualmente no se habla y poder ya tener esos conocimientos y llevarlos desde el primer día, ¿verdad? Diciendo claramente lo que son lo que les está ocurriendo al nivel mundial para la comunidad ha sido una cosa que realmente ha cambiado la dinámica de cómo trabajamos. Entonces ahora es, bueno, ¿qué son lo que necesitan las organizaciones antes de irnos a visitarlas y escucharlas, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo esas conversaciones desde antes de lo que estamos yendo a estos sitios, buscando la manera de también apoyarles con fondos, viendo qué proyectos son importantes. Para mí, todo el trabajo de campañas que he hecho, ¿verdad? En el Congreso, para la Casa Blanca, en diferentes lugares, también conociendo qué son esos procesos sistemáticos que se tienen que respetar a veces. Entonces, para mí, yo diría, la barrera más grande es a veces también tener ese balance, ¿verdad? Porque claro, yo quiero hacer todo, todo lo posible, ¿verdad? Para la comunidad, pero también hay estos pasos internos que se tiene que respetar. Y eso es lo que a veces no sé, como que me para, ¿verdad? Pero es realmente poder tener esa estrategia de los valores de la compañía y los valores de las comunidades que servimos. Ok, muy bien. Sí, creo que toda esa trayectoria que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando está en estos movimientos, pues al final también creo que nos pueden ayudar en otras actividades Mm. o experiencias profesionales que podamos llegar a tener, pues, ¿no? Claro. Y yo Y digo, hasta lo más simple que es, digo, que vendiendo platos de comida para tu comunidad, eso si es que lo pones en tu carta de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos dineros has podido recaudar para este tema y tenido tal impacto para la comunidad? Es escribiéndolo diferente. Nosotros lo vemos como algo simple, tú lo puedes escribir como algo de impacto y eso es lo que termina gustándole a las compañías, ¿verdad? Que tienes esta mentalidad y tienes este proceso de poder realizar estos cambios. Entonces, a veces es cambiar palabritas nomás, pero yo pienso que todo lo que nosotros hacemos para la comunidad puede resaltar en un trabajo profesional, claro que sí. ok. ¿Tú consideras que en algún momento el tema de tu identidad o de tu expresión de género fue una barrera para el tema laboral? Yo podría decir que sí. Hay espacios que tal vez no me contrataron por eso, ¿verdad? Pero lo que yo siempre he tratado de tener es una preparación completa, ¿verdad? Conocer exactamente dónde quiero ir y cómo quiero estar, ¿verdad? Y
en espacios como yo trabajé también para la OEA cierto tiempo y yo estaba comenzando en todo lo que tenía que ver como persona trans y bueno, terminé enseñándoles también un montón de cosas y creo que en el comienzo no entendían muy bien y cuando terminé mi sesión ahí ya al menos yo sabía que dejé una fundación para la próxima persona que iba a llegar. Cuando estaba en el Senado yo tenía un letrero grandote que decía las personas trans merecen estar aquí, ¿verdad? Y cada persona que, las organizaciones que venía a visitar al senador, veían ese letrero, ¿verdad? Entonces también conocer si es que los espacios te van a querer, que te quieran completamente, porque tú no vas a poder hacer un buen trabajo si es que no te quieren completamente. Entonces, para yo poder seguir, he tenido que buscar también lugares donde yo sé que voy no solo a hacer un buen trabajo, pero también voy a tener un equipo que realmente me va a poder fortalecer. Bien, muy bien. Desde tu experiencia tan profesional como en este trabajo que has venido realizando a las organizaciones civiles o el trabajo social, a todas aquellas personas trans que de repente nos están escuchando, que ya tienen un grupo o que simplemente están pensando que necesitan o quieren hacer algo, eh, ¿qué recomendaciones o qué les pudieras tú decir? Haciendo como un grupo, como una organización, algo así. Sí, sí, a lo mejor hay una persona que nos está escuchando que está en algún lugar de México o en algún lugar de Latinoamérica que dice, aquí en mi comunidad necesitamos esto y no hay quien lo haga, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo empezar. Pues la mejor forma de comenzar es empezando a comunicarte con las organizaciones que ya existen, porque cada grupo tiene sus recursos y tal vez puedes ya aprender sobre el trabajo que ya se realizó en otro lado o programas que se han realizado que tal vez quieres llevarlo en tu comunidad. Y no pares, porque las personas trans estamos por todos lados, ¿verdad? Entonces puede ser tan fácil como unos stickers en diferentes lugares, en los pósters, ¿verdad? Eh, sigue llevando ese mensaje que tú estás ahí y las otras personas te van a encontrar, porque así somos. Siempre estamos buscando a nuestra comunidad y yo como digo, he encontrado personas trans en tantos lugares en este mundo que siempre, no es que me sorprenda, pero digo, wow, qué chido, ¿verdad? Qué chido que estemos por todos lados. Sí, realmente creo que la población trans actualmente somos muy, muy visibles. Yo sí he notado que ha venido gestándose, al menos en la zona donde yo me encuentro, el tema del orgullo de ser una persona trans, bueno, en el que antes era más complicado, por ejemplo, que la gente saliera a las marchas o que se hiciera presente y ahora ya no, ya estamos ahí, pues, ¿no? Alzando, Ujú. alzando la voz. ¿Tú crees que sí tenemos un orgullo trans o todavía nos falta y avanzar en ese tema? Yo creo que definitivamente tenemos un orgullo trans, un orgullo poderoso, un orgullo que nadie nos va a quitar, ¿verdad? Y me encantaría ver que nos sigamos fortaleciendo de esa manera, ¿verdad? Creo que ser trans es la cosa más bella del mundo y no importa, yo soy una persona que cree que este no es el único mundo en que yo voy a existir. Y creo que en todos los mundos espero que exista como una persona trans porque no sé cómo existiría de otra manera. Sí, sí. Pues la verdad es que tenerte en este espacio para nosotros ha sido importante, justo por este tema de la visibilidad, pero sobre todo el que las personas trans podamos saber este, que podemos llegar y hacer realmente nuestros proyectos de vida, pues, ¿no? Ujú. Justo yo lo compartía con las familias, porque uno de los primeros miedos de madres, padres, es mi hija es trans y pues ya hasta aquí se acabó todo, pues, ¿no? O sea, va No. a ser infeliz, va a ser triste, y empieza con la lista, ¿no? Sin Ujú, embargo, creo que el que sepan y el tener referencias ujú. y que realmente podemos lograrlo, ¿no? Entonces, a estas mamás, a estos papás, ¿tú qué les dirías
con respecto a sus hijos. Bueno, que son ya mamás, papás súper poderosos, ¿verdad? También por tener y aceptar y amar a su hija trans. ¿Y qué va a ser difícil? Claro, pero hay muchas cosas en este mundo que es difícil. Y más que nada, seguir con ese apoyo, seguir con esa emoción emotiva, ¿verdad? Y estando ahí al lado de su hija, ¿verdad? Si es que quiere ir a un programa de natación, ¿verdad? Y no le están aceptando, seguir luchando por ella, ¿verdad? En todos los cuartos, en todos los espacios, tu hija merece estar ahí y teniéndote como una mamá, como un papá, es la cosa también más increíble del mundo. Y eso solo significa que no tiene que hacer esta lucha únicamente sole, ¿verdad? Pero que ya tiene esa comunidad en la familia mismo y pueda compartir eso con otras personas. Así es. Y en todo este camino, en tu ámbito académico, eh, eh, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo fue esta situación y también pues esta lucha que tuviste en irte formando también profesionalmente en estos espacios académicos? Pues, ¿no? Claro, yo tenía una crianza, diría, poco tradicional. Yo estaba con mi tía abuela en el Ecuador y acá en los Estados Unidos, en Nueva York. Y una de las cosas que ella me enseñó es que con tal que yo haga las cosas bien, ¿qué importa lo que las personas digan? Y yo creo que eso me ha llevado muy internamente. Y en la escuela era un buen estudiante, ¿verdad? Entonces mi comportamiento, cómo me vestía o cómo me decía, no me importaba, ¿verdad? Claro que cosas duelen y tengo, creo que, memorias no muy chéveres, pero a la vez es que yo desde pequeña sabía que no encajaba en estas cajas, ¿verdad? No era ni mujer, no era ni hombre, no sabía quién me gustaba, cómo me gustaba muchas personas, me gustaban hasta los árboles, es lo que yo me decía, ¿verdad? Y siempre me vestía más, se podría decir, más, de una forma más masculina. Y entre la familia me decían una palabra en el Ecuador, que es una palabra quichua, que es carishina, ¿verdad? Una mujer con comportamientos de hombre, ¿verdad? O una persona muy tosca. Por eso mi tag y todo eso es Carishinex, ¿verdad? Como que he retomado eso. Y sí, yo siempre he sido así. Entonces, y en las escuelas y todo eso, y una de las cosas que siempre me ha ayudado es que yo paso hablando con todas las personas. Entonces, en cuanto me conocen, conocen quién soy, las cosas cambian, ¿verdad? Porque como yo digo, si es que tú nunca te has encontrado con una persona trans, tal vez vas a estar confundida porque no sabes qué significa, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo teniendo bastantes conversaciones privadas con profesores, con maestros, eh, sobre yo buscándome, ¿verdad? Y yo nunca realmente sabiendo si es que tenía que formarme en la línea de los niños o la línea de las niñas. Entonces me dejaban y yo terminaba caminando con el profesor adelante, ¿verdad? De otra línea que yo me imaginaba. ¿Verdad? Entonces, para mí, en todo lo que es el rumbo académico, es siempre diciendo, bueno, con tal que yo esté haciendo las cosas bien, ¿qué es el problema? No tengo que estar en estas líneas, no tengo que estar en estos espacios súper binarios, ¿verdad? Yo puedo estar creando mis propios espacios y he tenido la fortuna de poder hacerlo, ¿verdad? Y si es que no me dejaban, yo lo hacía y tenían que acoplarse, tenían que acostumbrarse. Ujú, Y digo, es justo lo que a muchas personas trans nos puede llegar a pasar, a suceder. Sin embargo, pues tenemos estos resultados en que a veces desertamos, pues, ¿no? Por ujú, la misma presión, por la misma situación que vivimos en las aulas, y hay quienes decidimos salir de ahí, pues, ¿no? Por las violencias que se viven, pues, ¿no? Entonces creo ujú. que pues es importante, ¿no? Saber y conocer que a lo mejor no soy yo la única persona que está pasando por ahí, pero a lo mejor el saber cómo alguien más lo abordó, alguien más cómo lo hizo, nos Sí, puede dar ahí una lucecita, ¿no? igual no ha sido todo muy bonito, muy perfecto. Me han pasado muchas cosas eh, violentas, se podría decir, pero al final del día
para mí es, bueno, yo no voy a estar en este espacio toda mi vida también, es sabiendo que hay más espacios en el mundo que existe para mí. Y, y creo que tener esa posibilidad de estar entre Estados Unidos y el Ecuador y en Latinoamérica desde tan niña también me dio a entender, bueno, si es que no quiero estar aquí, puedo irme del país, ¿verdad? Y creo que eso es un privilegio que yo he tenido durante toda la vida de poder decir, bueno, si es que yo no quiero estar en ese espacio, yo me puedo ir, ¿verdad? No tengo que estar aquí. Y a la misma vez es, bueno, exigiendo que yo puedo estar aquí y durante el tiempo que voy a estar aquí, yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo me voy a hacer respetar, yo me voy a hacer querer y van a ver que yo soy una persona estupenda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y pues bueno, a mí me dio mucho gusto volverte a ver ya en persona, físicamente, en la reunión que hubo en Mérida. Y algo de lo que resultó ahí, que bueno, también para invitar a toda la gente, si vive en una situación de discriminación o de violencia, pues que hagan su registro en la plataforma de Visible, por ahí se las vamos a dejar. Y algo que Ujú, platicaba contigo, pues no, era que en estos reportes no había reportes de transmasculinidades, de hombres sorpresa. trans, Sí, y que para mí era algo que sí me daba un poco de qué está pasando, qué está sucediendo. No sé si solamente sea en México, tú que has tenido oportunidad de conocer otros países, otros movimientos, organizaciones de transmasculinidades, de hombres trans, ¿crees que esto que pasa en México, en que de repente los hombres trans, sobre todo hombres trans, quienes nos reconocemos como hombres trans, porque a lo mejor las transmasculinidades suelen ser más visibles, pero los hombres trans, es muy parecida esta experiencia en otros países? yo diría que sí, y también cuando escuché eso en el convenio que tuvimos, me hizo acuerdo de una persona que vive en Singapur que me había contado, bueno, todo esto me está pasando, pero no sé si es que esto es violencia, porque a los hombres les toca pasar esto. Digo, esto es violencia, ¿verdad? No solo porque eres hombre tienes que vivir todo lo que estás mencionando, ¿verdad? Esto tienes que reportarlo, tienes que avisar a tus amistades también que tienen que decir algo, tienen que alzar la voz. Y creo que nos pasa bastante que nos da miedo ser menos hombre, ¿verdad? Entre comillas, por estar hablando sobre las violencias que hemos estado viviendo y no Exacto. podemos permitir eso. Tenemos que reportarlo y tenemos que tener esas conversaciones entre mismo nosotros, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo. No podemos callar y tenerlos eso adentro. Eso es un trauma bien duro y tenemos que sacarnos y tenemos que acostumbrarnos a compartir nuestras emociones, nuestras evidencias para poder lograr a cambiar eso, para que las personas que nos sigan no tengan que vivir eso. Sí, 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 es justo lo que yo pienso que por ahí va el tema, pues, ¿no? En esta parte de que nos cubre, ¿no? Esta masculinidad hegemónica y en el que pensamos que hablarlo, expresarlo, decir lo que sentimos, pues eso nos hace menos hombres, pues, ¿no? Y creo que por eso muchas veces no lo callamos. Y también viene esta otra parte, ¿no? En el que no reconocemos cuando es un tema de violencia o de discriminación, pues, ¿no? Entonces, la importancia de tener esta información bastante, bastante clara, pues, ¿no? Ujú. Pues bueno, esperemos que pronto podamos volver a coincidir, pues, ¿no? Me gustaría por acá leer algunos mensajitos que ha estado dejando la gente. Por Ok. ejemplo, Saúl Reche dice, tienen mucha razón. Uno de mis mejores amigos me apoyó mucho cuando yo no sabía hacia dónde ir o a quién pedir ayuda. Pues, ¿no? Entonces, la importancia de tener referentes y no necesitamos hacer movimientos grandes sociales. Creo que con que estemos ahí para escuchar a una persona que nos necesita, cambiamos vidas, ¿no? Sí. Mismo Raúl Reche dice, la lengua de señas debería ser una materia más en las primarias, en las secundarias. Bueno, por acá Naomi Jocelyn nos dice, hola, ¿qué tal? Es verdad, esos son temas que todos en algún momento pasaremos.
porque a veces uno no va a los chequeos por Ujú, todo este tipo de situaciones y que hay gente que se dirige hacia nosotras, las personas trans, como él. Y ujú, pues no suelen haber temas de discriminación, pues, ¿no? Por acá un saludo a Lili Mora, por acá Lili Mora pues nos echa muchas porras. Sí, Lili, les pasamos el enlace de Visible. Pues bueno, por acá Saúl nuevamente, creo que también una parte se debe al hecho de que aún tenemos el chip de cómo nos educaron, porque nuestros padres, al vernos como niñas, no nos enseñaron a callar, lamentablemente, pues, ¿no? ujú. Que también es muy Entonces, sí, digo, sin embargo, creo que es bien importante, ¿no? Seguirnos visibilizando, seguir conociendo, informándonos para, pues, para seguir avanzando en estos temas, pues, ¿no? claro que sí. Y no estamos solos. Y estamos en multitudes. Y cualquier persona, como digo, el movimiento se empieza con un cafecito, ¿verdad? Se empieza escuchando, se empieza realizando estas conexiones. Y yo por eso quiero seguir existiendo. Muchísimas gracias. Sí, creo que pues también yo quiero seguir existiendo y mucha gente, ¿no? Queremos seguir ¿Verdad? existiendo y pues bueno, seguir trabajando y estando ahí, ¿no? Para escuchar a otras personas. Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper apretada y pues bueno, te hiciste la oportunidad de regalarnos este tiempo y te lo agradezco muchísimo. Y pues nada, me gustaría ya para irnos despidiendo, algo que le quieras decir a todas aquellas personas trans, lideresas, líderes, trans, sobre esto que hemos estado hablando de su fortalecimiento. Pues primero que nada, que sin conocerles, les amo muchísimo y espero que se amen exactamente como son, eh, que sigan luchando y que hay muchos espacios por abrir o que ya están abiertos que tenemos que tomar y tener esa valentía que hemos tenido requiere hasta un poco más para poder llegar ahí y no podemos, cuando ya llegamos a esos espacios, dejar a las otras personas atrás. Hay que acordarnos que siguen creciendo estas generaciones y tenemos que apoyarnos entre los adultos, los niños, entre todos, porque somos una comunidad bien grande y bien poderosa. Así es. Y pues las personas trans creo que pues no nos vamos a ir, ya vamos a quedarnos. Nada. Entonces hay que empezar, ¿no? A escucharnos, abrazarnos y Ujú, apoyarnos. Bueno, ujú. bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado por acá acompañándonos en Transurbana 2023. Y pues gente, no lo olviden. Vamos a tener más charlas el día de hoy y hoy va a haber una charla presencial. Vamos a estar con Ricardo de Alba para que estén ahí con nosotros, del Real, perdón, Ricardo del Real, para que nos escuchen y también le conozcan. Vamos a estar de forma presencial con él en Villa Paradise a las 6 de la tarde. Entonces, ahí esperamos sus mensajitos. Y pues muchas gracias, Steph. Muchísimas gracias, Isaac. Chao a todos.